Vivimos en una época donde la presión cultural es intensa. El mundo no siempre exige que abandonemos nuestra fe de manera abierta. Muchas veces solo nos pide pequeños compromisos, pequeñas concesiones, pequeños silencios. El mundo no siempre empuja, a veces solo guiña el ojo. Hermanos, Babilonia sigue existiendo, aunque ahora tiene otros nombres. So the pressure of culture is subtle, but it is real. La situación es interesante. Tenemos que considerar la situación de Daniel allí en Babilonia, hermanos. Porque él era joven, estaba exiliado lejos de Jerusalén, rodeado de una cultura completamente pagana. Sin embargo, cuando llegó el momento, porque siempre va a llegar el momento de decidir entre la comodidad y la fidelidad, entre quedar bien con Babilonia o quedar bien con Dios, eligió la fidelidad a Dios. Espero que esa sea nuestra decisión hoy, hermanos. Faithfulness is tested when comfort is offered. Para entender mejor el contexto bíblico, recordemos que Daniel y también un buen grupo de jóvenes fueron llevados a Babilonia bajo el dominio del rey Nabucodonosor. Y claro, la intención del rey, muy sabiamente, era seducir a esos jóvenes judíos y hacerlo con, digamos, con privilegios, con bendiciones que les daban o beneficios que les daban, propios de la élite de Babilonia, incluyendo la más avanzada educación que ellos tenían. So Babylon tried to shape their identity through privilege. Daniel pudo mejorar sus conocimientos, su lingüística, podemos decir, y también varias ciencias. Es decir, que poseía entonces el discernimiento necesario para resolver asuntos relacionados con la astrología, con la mitología, con las falsas religiones y cuantas otras cosas él podía hacer. Es decir, Babilonia tenía una estrategia con estos muchachos, y siempre es así. Siempre hay una estrategia que tiene el enemigo, y sobre todo el gran enemigo de Dios, que es Satanás. Entonces el propósito de todo esto era muy claro, que si Daniel y los demás jóvenes probaban todos esos lujos, toda esa riqueza, todo ese estilo de vida, pues de alguna manera ellos se iban a ir desconectando de esas costumbres antiguas y de sus propias convicciones. So compromise begins where conviction weakens. Pero lo que vemos es, hermanos, lo que vemos realmente es la integridad de Daniel. La integridad de Daniel. Es decir, él no sucumbió en ningún momento a la tentación. Más bien adoptó una posición firme, íntegra, delante de todos. Y la verdad es, hermano, que cuanto más nosotros leemos o analizamos la vida de Daniel, más claramente vemos esa integridad que él tenía personal. Y hermanos, como hace falta que tengamos hoy día a esos Danieles, lo necesitamos. Integrity is who you are. La integridad es quien tú eres. When no one is watching, cuando nadie te está viendo. ¿Qué sucedió? Bueno, ahí está en la historia. Se le exigió una dieta de carne
que como ustedes sabrán era prohibida por Dios al pueblo hebreo. Además, la comida esa y el vino, todo eso eran dedicados a los dioses falsos. Pero miren cómo es el asunto. ¿Qué dice ahí la palabra? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, con mucha oración y sabiduría, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hermano, ¿qué hubiera pasado si hubiera comido eso? Si Daniel hubiera comido y tomado de todo eso, pues habría participado prácticamente de un acto de idolatría. Tan sencillo como eso. Daniel decidió no beber ni tan siquiera ni el vino. Ahora, entienda esto, o no malentienda. El vino en sí no era malo tomarlo. Si ustedes, por ejemplo, van a Éxodos, capítulo 29, allí se menciona el vino en conexión con las ofrendas diarias. ¿Qué les parece? Si ustedes van a Eclesiastés 9, se asocia el beber el vino con un corazón alegre, gozoso. Y si van a Isaías 55, es más profundo porque hay teología, es decir, se relaciona o es un símbolo de la salvación. Y Jesucristo, cuando repartió el vino a los discípulos, dijo: esta es mi sangre. Así que, ¿qué es entonces lo que la Biblia realmente condena? La Biblia lo que condena, hermanos, es la embriaguez. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en ella se deshonra a Dios en los pensamientos, se deshonra a Dios con las actitudes, se deshonra a Dios con las palabras y con las acciones. Díganme si no es así, hermano. El que está embriagado, si no es de una manera o de otra, está haciendo algo incorrecto. Ahora, a primera vista, hermanos, podría parecer que Daniel simplemente rechazó la comida, pero sabemos que el conflicto es mucho más profundo, ¿no? Porque en primer lugar, como ya estamos analizando, gran parte de esos alimentos servidos en lo que es la mesa real o en el palacio real, eran ritualmente inmundos, según la ley de Moisés. Ustedes pueden verlo ahí en Levítico 11, en Deuteronomio 14, todo eso. Es decir, algunos animales eran simplemente prohibidos para Israel, y aquellos que eran permitidos tenían que prepararse de cierta forma o conforme a las instrucciones que Dios había dado específicamente en Levítico 17, como por ejemplo el drenaje de la sangre, todas estas cosas. Así que comer de esos alimentos habría significado desobedecer directamente a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Y en segundo lugar, como ya estamos analizando también, la comida y el vino que venía del rey realmente eran consagrados privadamente o previamente a los dioses falsos, hermanos, de Babilonia. Así que participar de ese tipo de comida simplemente implicaba, aunque fuera indirectamente, porque a veces nos excusamos de que el asunto no es directo, era asociarse con un sistema de adoración idólatra. Así que, hermanos, hay una cosa aquí. Daniel comprendió que la fidelidad a Dios no admite una adoración mezclada. O adoramos a Dios, o adoramos al diablo o a las cosas del mundo. Pero fíjense, la dificultad va más lejos. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan qué significaba para él rechazar todo eso. Rechazar la comida podía interpretarse como un gran insulto al rey. Y quién sabe si simplemente le separaban la cabeza del cuerpo.
Así que no era un asunto fácil para él. O sea, él tendría que soportar una presión por ser diferente. Ahí está la clave, ser diferente. Su decisión podría simplemente cerrar también las puertas, en los mejores de los casos, cerrar las puertas a una brillante carrera política. Así que, hermano, imagínense, este muchacho joven estaba casi a 900 millas de su tierra, de Jerusalén. Nadie de su familia estaba allí para ver lo que él estaba haciendo, para mirar sus decisiones. Nadie sabía. Él podía decir, bueno, yo hago esto y nadie me ve, nadie se entera de esta decisión y total, yo después sigo orando en mi vida privada. Pero Daniel entendía una verdad fundamental, amados hermanos. Hermanos, ustedes lo saben mejor que yo, que aunque nadie te vea, Dios te ve. Aún en los pensamientos, Dios lo ve todo. God sees what no one else sees. Su decisión no fue acerca de una dieta. Esto no era un asunto de dieta. This was not about food, it was about worship. Fue acerca de la adoración a Dios y la autoridad de Dios en su vida. Hermanos, así que él entendió que la verdadera fidelidad se demuestra en aquellas decisiones que nadie aplaude, pero que Dios sí observa, amados hermanos. Y por otro lado, es notable que la decisión de Daniel lo hacía distinguirse de la borrachera o los borrachos y de aquellos glotones que habían en el palacio del rey. Así que, hermanos, mientras más, escuche bien, mientras más diferente el mundo sea lo que Dios quiere que seamos, mientras más diferente se note lo que el mundo es a lo que Dios exige y dice en su palabra, más radical tenemos que ser nosotros como iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo que ahí estamos fallando. La iglesia está fallando ahí. Queremos ser más como el mundo. Queremos que el mundo nos abrace y diga, no, ellos no son tan diferentes a nosotros. Y lo demostramos con la música, con los bailes y con todo lo demás. Vivimos en una sociedad muy corrupta, mis queridos hermanos, moralmente, espiritualmente, y muy alejada de Dios. Por lo tanto, más que nunca, los cristianos de hoy necesitan ser radical en cuanto a forma de conducta, cómo presentarnos delante de los que están ciegos y están en tinieblas, para que no haya una confusión. Y es aquí donde vemos que ese estilo de vida de Daniel, sin concesiones, contrasta mucho con muchos creyentes hoy en día. Pero Daniel fue diferente, hermanos, y necesitamos hombres y mujeres así. Conviction speaks clearly, while compromise speaks softly. Hermanos, sepa usted que la fe siempre será probada. Usted lo sabe, ¿no? Siempre va a ser probada su fe. Si no es hoy, mañana. Pero va a ser probada. La verdadera prueba de la fe no ocurre en un ambiente como este, que estamos aquí entre hermanos, adorando, alabando al Señor. No está allá afuera, en el mundo, en el trabajo, en la escuela, en todos lados que estemos. Allí es donde tenemos que mostrar nosotros nuestra fe. So faith shines brightest in dark places. Es allí donde está la oscuridad, donde alumbra o debe alumbrar la fe. Entonces vemos, hermanos, la decisión de una convicción inquebrantable en Daniel. Ahora, yo quiero que ustedes noten conmigo dónde es que Daniel comienza a ganar la batalla. ¿Cómo dice ahí la palabra, hermano? ¿Y Daniel qué? Propuso en su corazón. O sea, él ganó la batalla en el corazón antes de ganarla en la mesa del rey.
si uno espera decidir, hermanos, fíjense bien, si uno espera decidir en el momento, el momento es el que va a decidir por uno. Eso no falla. Hace años, un entrenador de atletismo le dijo a su grupo, a sus hombres, que algo que nunca olvidaron. Él les dijo que antes de una competencia tenían que considerar algunas cosas de gran valor. Bueno, los reunió a todos, le dijo, muchachos, todos ven la carrera, pero nadie ve la línea que ustedes cruzan o no cruzan antes de la carrera. Ellos como que no entendieron muy bien y él se da cuenta y le dice, les voy a explicar. La carrera no se gana en la pista, se gana cuando se decide qué línea no vas a cruzar. Si cruzas la línea de la disciplina que necesitas, si cruzas la línea del descanso que también necesitas, si cruzas la línea de la alimentación correcta, entonces ya perdiste antes de empezar. Y concluyó diciendo, el que no decide sus límites antes de la presión, ese pierde cuando la presión llega. Bueno, esa frase marcó a varios de ellos, porque entendieron, hermanos, que la victoria comienza antes de la batalla. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Daniel estaba decidido en su corazón y por lo tanto no reaccionó emocionalmente, no siguió la corriente de la mayoría, sino que decidió de antemano delante de Dios en su corazón. So conviction are forged before the crisis arrives. La palabra propuso, usted miró esa palabra, circúlala bien. Esa palabra implica determinación deliberada, firme, consciente. Y allí muchos fracasan en cuanto a la tentación porque nunca decidieron previamente serle fiel a Dios, obedecer a Dios. Podemos aprender también de otros ejemplos bíblicos. Pienso ahora, por ejemplo, en Josué. ¿Ustedes recuerdan a Josué? La mayoría no quería nada que ver con Dios. Y él se paró delante del pueblo. ¿Recuerdan lo que dijo Josué? ¿Qué dijo Josué? A ver, díganlo conmigo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es un compromiso con Dios y serle fiel a Dios. Hermanos, la santidad comienza con una resolución interior. Y vemos allí en Daniel una convicción muy personal. So, faith must become personal before it becomes public. Daniel no preguntó, bueno, ¿qué piensan los demás jóvenes? Déjenme preguntar, a ver cuál es la opinión de mis amigos. Más bien él fue una influencia a algunos de sus amigos, ¿no? Y hermanos, como dice el dicho, hay un dicho que dice que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos, porque es personal, es personal. La convicción de Daniel no le permitía a él aceptar la comida de ninguna forma, ni la bebida del rey Nabucodonosor, porque era un asunto simplemente entre adorar a los dioses falsos o adorar a Dios. Ya sabemos, si Daniel comía de eso, para él era participar de la idolatría. So worship is revealed by what you refuse as much as by what you accept. La adoración se revela por aquello que usted rechaza tanto como por aquello que usted acepta. Pero vemos también una convicción del corazón, porque Daniel no simplemente lo pensó, o sea, no en un asunto de pensamiento nada más, sino que propuso en su corazón. Es una decisión firme.
a actuar, ¿no? So, a settled heart create a steadfast life. Para que una vida sea recta delante de Dios, tiene que haber un corazón recto. Ahora, yo les pregunto a ustedes, hermanos, en esta mañana, ¿cuán importante para ti es el corazón? Y claro, la Biblia habla mucho del corazón, por todos lados habla del corazón, y no nos estamos refiriendo al corazón físico que bombea, que usted lleva a un cardiólogo para que le haga examen. Estamos hablando de su alma, de lo espiritual. Ahora, ¿cuántas cosas los hombres no cuidan y guardan en esta vida? Cantidad de cosas. Piensen a ver cuántas cosas tienen ustedes guardadas que son importantes. A lo mejor ni se acuerdan dónde las tienen. Y le pasa como a mí. Hay cosas que a veces no me acuerdo dónde las puse. Sé que es importante, yo sé que yo la tengo. Pero si ustedes ven el garaje mío, van a entender lo que yo les estoy diciendo. Termino yendo a Home Depot y comprando otra vez lo mismo. Guardamos cosas, ¿verdad? Que son tan importantes, tenemos que guardarlas tan bien, que después no sabemos dónde la pusimos. Pero miren, la Biblia nos dice que sobre todas las cosas guardadas, ¿qué es lo que más usted debe guardar, hermano? Tu corazón. Repítalo conmigo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La firmeza que se ve en el exterior cuando es real, siempre comienza o ha comenzado en esa convicción interior. So public strength flows from private surrender. Y en segundo lugar, en esta mañana, amados hermanos, vemos la resistencia de una fe sin compromiso. Hermanos, como fallan los cristianos en esto, ¿qué dice allí la palabra? Que él determinó, ¿qué cosa? ¿No qué? No contaminarse. Daniel entendía algo muy importante, hermano. Él entendía que una pequeña concesión espiritual nunca era pequeña. Ahí donde está el problema, que creemos que una pequeña falta, hoy no voy a orar, oro mañana, hoy no voy a leer la Biblia, lo hago mañana, hoy no voy a la iglesia, voy el domingo que viene. Una pequeña concesión. Mire, el problema de los pequeños compromisos es que nunca terminan pequeños, porque los repetimos y se crea un patrón que no es un ejemplo. So compromise always costs more than it promised. Y lo que está en juego no era simplemente la comida en este caso, sino era la obediencia a Dios. ¿Qué es lo que es más importante para ti, amado hermano? ¿No es importante para ti obedecer y honrar a Dios? Lo que era importante para Daniel era su identidad delante de Dios, no con el mundo. La gente se hacen tatuajes, se ponen aretes, se hacen de no cuánta cosa hay porque quieren identificarse con algún grupo. Es un asunto de identidad. Pero el cristiano no está mirando eso porque el cristiano se identifica con Jesucristo. Era un asunto de adoración a Dios, era un asunto de ser separado para Dios. So this was about loyalty, not diet. Ahora, yo quiero que ustedes noten las presiones que él tuvo que rechazar. Rechazó la presión de la cultura. So culture may change, but truth remains. Las culturas pueden cambiar, pero la verdad es la misma, permanece, hermano. Y toda la corte del rey que comía de esa mesa del rey, para ellos eso era normal, eso era popular, esto era aceptado por todo el mundo. Pero hay algo que Daniel entendió, hermano, yo sé que ustedes también lo entienden. Y es que no siempre la mayoría tiene la razón. ¿No es así, hermano? No porque sea mayoría quiere decir que están en lo cierto. Hay que tener cuidado con eso. Miren, la palabra es muy directa y bien clara. Dice el Señor, no os conforméis a qué, hermanos.
no os conforméis a este mundo, a este siglo. El creyente no es llamado por Dios para encajar en la esfera del mundo. Está llamado a ser santo, separado, porque Dios es santo y ser para Dios. So we are called to stand out, not to blend in. Y vemos también que rechazó la presión del éxito, ¿no? La presión del éxito. A todo el mundo le quisiera tener éxito, ¿no? But faithfulness is greater than advancement. Ser fiel a Dios es más importante que cualquier avance en la vida. Ahora, entienda esto, el comer la comida del rey, desde un punto de vista natural, humano, para él, significaba puertas abiertas, oportunidades para crecer, desarrollarte, extender su carrera, mejorar su posición dentro del rey, todo lo demás que usted quiera añadir. Sin embargo, Daniel entendió algo muy importante que muchos olvidan. Hermano, es mejor perder una posición o una promoción que perder la buena conciencia delante de Dios. Hay puertas que se abren y se van a abrir constantemente, pero no todas las puertas que se abren nos llevan a hacer lo que Dios quiere para nosotros. So a clean conscience is better than a higher position. Ahora, el mundo nos dice las cosas diferentes a como Dios las dice, aunque a veces las dice muy bonitas, ¿no? El mundo puede decirnos a nosotros cosas muy bonitas, ¿no? El mundo nos puede decir a nosotros, mira, haz lo que tengas que hacer para que tú avances. Eso suena positivo, ¿no? ¿Sí? En un sentido suena positivo. Pero Dios nos dice algo diferente. Él nos dice, sé fiel y yo te voy a abrir las puertas. Dios habla diferente al mundo, mi querido hermano y amigo. Así que rechazó también la presión de la comodidad y placer. Y el placer. Bueno, la comida del rey era, por supuesto, y todo el placer que había allí ofrecido, sabrá Dios cuántas otras cosas que no dice las escrituras, que habían para los jóvenes, que ustedes se podrán imaginar. Todo eso era atractivo, abundante, era hasta prestigiosa, muy cómoda la vida que le estaban ofreciendo. Me viene a la mente un sillón de mecerse. ¿A cuánto les gusta mecerse en un sillón? Ay, bastante gente, no pensaba que... A ver, este lado, ¿a cuánto les gusta mecerse? Mire, yo me hice la idea que iba a levantar la mano una o dos personas, ¿no? Mire, wow, qué bueno, vamos a tener... Si no tienen sillón, hay que recoger ofrendas y comprar. A mi esposa le encanta el sillón y mecerse. Yo me doy gusto mirándola, yo nunca me meso en un sillón. Pero digo esto, hermanos, porque es como un sillón. Por mucho que usted se mesa, no le lleva a usted a ningún lado. Tan sencillo como eso. O sea, haga la aplicación, ¿no?, a lo que estamos diciendo. Daniel prefirió la pureza que el placer. So comfort is a poor substitute for holiness. La historia de la iglesia, hermano, piensen esto, la historia de la iglesia ha sido escrita por hombres y mujeres que valoraron más la santidad de Dios que la comodidad y los placeres. Así que si usted quiere ser la diferencia, quiere ser un instrumento para Dios, piense seriamente en esto que estamos diciendo. Finalmente, amados hermanos, Dios siempre recompensa, ¿sí o no? Es el galardonador de los que le buscan. Así es nuestro Dios. Ahora, mire qué sucede. Daniel le pide al enviado del rey, el jefe de los eunucos, él le pide que deje que él y sus amigos puedan comer de las comidas que ellos normalmente comían y que no lo obligasen a comer de la carne del rey. Y es más, les dijo,
y usted verá que en 10 días, mire, a ver, haga una evaluación, a ver si nuestro rostro va a lucir más robusto que el de los demás. Hermano, para decir algo así hay que tener fe. ¿Usted se hubiera atrevido a hacer eso? ¡Ay, Dios mío! Que en 10 días comiendo los vegetales y las cosas que ellos comían iban a lucir más robustos que los otros comiendo carne. Hay que tener fe, señores. Pero hay una cosa aquí detrás de esto, hermanos, que no se trata ni de la carne, ni de ninguna dieta, se trata de obedecer a Dios. Y Dios es el que obra cuando obedecemos a Dios. Entonces, miren lo que pasó. A los 10 días, vinieron a chequear. Y al cabo de los 10 días, apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Qué les parece, hermano? Esto es emocionante. A veces uno lee esto muy rápido y no le damos el valor que realmente esto tiene. Esto es Dios detrás, obrando, señores. Porque en 10 días. Ahora, ¿qué nos enseña esto, hermano? Que la obediencia siempre exige fe. Fe, aunque la recompensa venga más tarde, ¿no? Aunque no venga de inmediato, pero sabemos que Dios va a bendecir. Dios va a recompensar. Hay cosas que no serán recompensadas aquí, no serán dadas aquí, pero sí en los cielos. Ahora, God honors those who honor Him. Eso es lo que tenemos que estar seguros, que Dios honra al que le honra a Él. Daniel confió en Dios antes de ver los resultados. Y hermanos, Dios no busca cristianos perfectos. ¿Hay alguien aquí perfecto? Me alegro que nadie levantó la mano, porque me hubiera visto obligado a decir, ya dejó de serlo. Mintió. Qué bueno que todos reconocieron que no somos perfectos. Hermano, dice la palabra que no hay bueno ni aun uno, ¿no? No, Dios no busca cristianos perfectos. Dios busca cristianos que confíen en Él y que no se doblen ante las presiones del mundo. Dios también vindicó esa obediencia, porque Dios no falla en eso. So obedience never goes unnoticed by God. Nunca va a pasar por desapercibido por Dios. Dios demostró públicamente que Él tenía la razón. Así que no nos abandona. Dios no nos abandona cuando confiamos y le obedecemos. Ahora diga conmigo este texto, hermano. Dice la palabra de Dios: yo honraré a los que me honran. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que tenemos que hacer. Honrar a Dios y Él se va a encargar de lo demás, hermano. So character gives credibility to conviction. Usted podrá hablar de toda convicción, pero si su carácter no lo demuestra, no hay ninguna credibilidad. La influencia de Daniel no vino de la posición que él tenía, porque todavía no la tenía, sino que vino de su integridad. Y luego fue puesto como gobernador de una ciudad. ¿Qué les parece? Pero entienda esto: antes de ser gobernador, fue fiel. Antes de interpretar sueños, cosa que vino después, Dios le dio esa revelación para interpretar sueños. Antes de eso, obedeció al Señor. Así que antes de ser usado públicamente, caminó con Dios privadamente. So private devotion prepares you for legacy. Dios preservó su legado. Hermanos, Dios preservó su legado. Y vemos que el life of faith leaves a lasting legacy. Muchos jóvenes fueron allí, fueron llevados cautivos. No sabemos cuánto. Yo traté de averiguar, pero no hay ninguna información por ningún lado de qué cantidad de jóvenes. Pero sabemos que eran muchos que escogieron
precisamente para lavarles el cerebro y utilizarlos. Pero sí conocemos una cosa. Conocemos que uno muy especial, llamado Daniel, es conocido hasta los días de hoy por su testimonio. Muchos jóvenes fueron llevados cautivos, pero solo uno terminó con un libro propio que lleva su nombre. Y ustedes saben muy bien que los imperios pasan, los reyes pasan y mueren. Babilonia cayó, pero el testimonio de Daniel permanece hasta los días de hoy y nos bendice a nosotros. Hermanos, la fidelidad de hoy puede impactar a aquellos que vienen detrás de nosotros por generaciones. ¿Usted lo cree? Faith outlives kingdoms. Permítanme concluir, amados hermanos. Primero quiero que sepan que Daniel no pudo controlar las circunstancias alrededor de él, pero sí su corazón. El joven Daniel estaba lejos de su tierra, lejos de Jerusalén. Si eso fuera poco, le cambiaron el nombre, le cambiaron la cultura, le cambiaron el idioma, el ambiente, pero no pudieron cambiar su corazón. Fue fiel a Dios. The world can change your surrounding, but it cannot change your convictions unless you surrender them. En segundo, cosa que quiero que vean en esta conclusión, hermanos, la presión es inevitable. Si no la tienes hoy, la vas a tener mañana. Van a venir. Lo importante es la respuesta suya. Es decir, no es si vamos a enfrentarnos, no, sí, nos vamos a enfrentar a las pruebas, a las tentaciones, a las enfermedades, a los problemas. La pregunta es qué haremos cuando eso llegue. So pressure reveals what we truly believe. Hermanos, Dios no está buscando otra cosa sino creyentes así. Creyentes como Daniel. Quiere levantar a una generación fiel, hombres y mujeres fieles, que es necesario hoy en día. Miren, gente que se atrevan a ser diferentes. Gente, hombres y mujeres que se atrevan a permanecer firmes, que se atrevan a obedecer sin concesiones, que se atrevan a honrar a Dios por encima de todas las cosas. Y finalmente, amados, la iglesia ya no necesita más cristianos moldeados por Babilonia. Creo que hay bastante. La iglesia lo que necesita es a más Danieles, more Daniels. Hermanos, que el Señor nos guíe, el Señor que nos fortalece, el Señor que es bondadoso con nosotros, que nos ha bendecido con toda bendición celestial, nos sostenga para que seamos hombres y mujeres fieles, íntegros a su palabra, en medio de una generación oscura, llena de tinieblas, que presiona, que desvía, para que vivamos para su gloria y honra, con convicción y con esperanza. Que el Señor les bendiga a todos.